Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, su tutor de opinión pública, y hoy vamos a empezar con una introducción a la problemática de qué es la opinión pública. La opinión pública ha sido un concepto dificultoso para muchas ciencias y humanidades. Han tratado de resolverla a ella filósofos, politólogos, historiadores, periodistas, y aún es un concepto muy difícil que no se deja atrapar en una sola definición. Es por eso que hay tantas definiciones y le ha ocasionado tantos dolores de cabeza a muchos pensadores. Para empezar, me gustaría que repasáramos una breve selección de qué entendían periodistas, filósofos y politólogos de distintas épocas por opinión pública para que podamos entender este concepto. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de Estados Unidos y también fundadores de lo que sería la teoría política del federalismo, decía que la opinión pública es irresistible cuando se le permite expresar libremente. Lo que quería decir es que representa la fuerza de los ciudadanos en un contexto donde no hay control estatal. Por otro lado, el filósofo y periodista José Luis Sampedro opinaba que la opinión pública está influida por los medios de comunicación y los medios están en manos de quienes mandan y los que mandan favorecen a lo que dicen, lo que a ellos les conviene y borran todo aquello que no les conviene. Así que la opinión pública es sobre todo una opinión mediática. Para este periodista y filósofo hay un vínculo inexorable entre poder, medios de comunicación y periodismo, de tal manera que acá tenemos un triángulo en el cual poder, medios, periodismo y opinión pública van de la mano. Uno de los fundadores de Ecuador decía, por el contrario, que la opinión pública y la libertad de imprenta son la espada flamígera del querubín que vela sobre el árbol de la libertad. En el mismo sentido que Jefferson, acá se entiende, y sobre todo desde una visión cercana al liberalismo, que la opinión pública garantiza la libertad porque es la que le marca un coto de un freno a los poderes del Estado. Otra definición, otra frase problemática al respecto, es que los medios masivos no buscan tanto informar y reportar lo que sucede, sino que más bien buscan dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Acá lo que vemos entonces son dos escuelas de pensamiento. Por un lado, aquellas que ven a la opinión pública como protectora de la libertad y por otro lado, aquellas visiones que ven a la opinión pública como elaborada por los medios de comunicación y al servicio de los poderosos. A lo largo de la cátedra vamos a ver que no es ni una ni otra cosa, pero siempre va a haber dos ejes en el medio: libertad y poder. Libertad y poder detrás de los medios de comunicación. Algo muy interesante es cómo lo definió Jean Paul a la opinión pública, en realidad al problema de la opinión pública. Él la comparó con un elefante porque decía que la opinión pública es difícil de definirlo. Sin embargo, uno sabe qué es cuando lo reconoce. Entonces, este problema que yo les decía al comienzo de este videíto es que es un dolor de cabeza para muchas disciplinas definir qué es exactamente la opinión pública. Filosofía, periodismo, ciencia política, sociología han tratado de definirla y sin embargo no hay todavía un acuerdo como para decir una definición estándar. Sin embargo, tiene muchas consecuencias porque en todos los casos la opinión pública sostiene o empuja a los gobiernos. Ahora bien, este problema, tal como les estaba diciendo, es
que en muchos casos la opinión pública es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Con muchos sentidos y porque también son muchas las ciencias que tratan de arrebatarla para sí, es decir, tratar de darle una definición unívoca, una definición que convenga a esa misma ciencia o disciplina. Otro problema es que los términos opinión y público han variado a lo largo de la historia porque también han variado los intentos a lo largo de la misma por tratar de definirla. ¿Qué antecedentes tenemos con respecto a la opinión pública? El antecedente más remoto es la antigua Grecia. En la asamblea, que era el lugar donde los ciudadanos griegos, especialmente atenienses, se encontraban para discutir los temas relacionados a la polis, paz, guerra, comercio, relaciones exteriores. Sin embargo, acá no se puede hablar de opinión pública. ¿Por qué? Porque en esta época, para ser partícipe de la asamblea, había que ser varón, había que ser soldado, es decir, haber participado en el ejército, ser un hombre libre y que ambos padres fuesen griegos, cosa que es totalmente contraria a los estándares que tenemos acerca de participación política en el siglo XXI. Además, en esa época, a los pensamientos que se vertían en la iglesia, en la asamblea, es que eran doxa. En esa época, opinión es igual a doxa, aparecer sin fundamento. ¿Por qué? Porque los filósofos consideraban que únicamente su pensamiento, su palabra, era realmente episteme, es decir, conocimiento, ciencia. A su vez, como les estaba mencionando recién, en esa época, para ser parte del público, es decir, de aquellos que participaban en la vida de la polis, es decir, en la vida de la ciudad, se tenía que ser un hombre libre. No todos los hombres tenían el tiempo disponible para participar en estas plazas que eran las asambleas, es decir, ocurrían en plazas, y además se tenía que ser griego de ambas partes. Entonces, otro antecedente que tenemos eran las discusiones que se producían en el foro. Los foros eran mercados que había en Roma y desde donde los distintos ciudadanos participaban de la misma manera. No es que el concepto de ciudadanía es como el de hoy, en el que todos podemos participar, en el que todos somos ciudadanos, sino que había que ser ciudadano romano. O bien se pagaba para adquirir la ciudadanía, o bien se tenía que haber nacido de padres romanos en el imperio. De vuelta, es un antecedente. ¿Esto qué quiere decir? Lugares, sitios y personas donde se encontraban para discutir acerca de lo público, pero no eran opinión pública. Ya en el siglo XVIII tenemos, sí, un antecedente directo de la opinión pública. ¿Cómo? Pues bien, empiezan a aparecer lugares específicos para reuniones para hablar sobre lo público, es decir, que empiezan a aparecer los primeros espacios públicos. Estos espacios públicos no son como los consideramos hoy nosotros a la calle, a la plaza del barrio, las parroquias, sino que estos espacios públicos eran los salones literarios y cafés donde los filósofos y nobles del siglo XVIII se reunían para hablar acerca de las cuestiones del reino o de la república. En este sentido, va a ser público porque van a hablar acerca de lo que concernía a un grupo de personas con permiso,
con el conocimiento necesario para poder hablar acerca del estado del país. Ahora bien, ¿qué ocurre en la Edad Media? ¿Por qué no mencionamos a la Edad Media? Porque en la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, la mayoría de la población se retira al campo. Las ciudades quedan muy pequeñas y además el pensamiento político va a ser reemplazado por el pensamiento religioso. A lo sumo se puede hablar como una vox populi, pero esta voz del pueblo no tiene que ver con el parecer de la gente, sino con las costumbres, con las tradiciones de las personas, con lo que las personas cuentan acerca de sus tradiciones y costumbres, pero no con el parecer acerca del futuro del país, el reino o de la polis. Tal como lo mencionamos antes, la ilustración va a ser el espacio de tiempo donde sí se encuentran los antecedentes de la opinión pública tal como la conocemos. La combinación de estos términos, opinión y público, con un significado político, va a aparecer en la Ilustración. La Ilustración es el período que va a durar desde el siglo XVII al siglo XVIII, con centro en Francia, donde van a reaparecer los grandes filósofos políticos que todos conocemos: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot. La idea de opinión pública va a estar relacionada a este primer liberalismo, al liberalismo político. Va a aparecer específicamente en el discurso sobre las ciencias y las artes de 1750 de la mano de Jean-Jacques Rousseau. Él va a definir a la opinión pública como una fuerza guardiana de la moralidad y de las costumbres. Por lo tanto, si alguien se aleja de ella, va a recibir el desprecio popular por atentar contra aquellos valores que una comunidad considera sagrados. Ahora bien, este concepto va a ir aplicándose posteriormente a lo largo del siglo XIX para aquellos gobernantes y personas notables que se alejan de aquello que se considera lo normal, lo esperable de aquella época. En el siglo XIX ya tenemos dos tradiciones bien definidas con respecto a qué es la opinión pública. Por un lado, el liberalismo político del siglo XIX, mucho más maduro y más alejado de la filosofía moral, va a decir que ésta tiene un rol político, que es la instancia intermedia entre el gobierno y la ciudadanía, que ejerce su apoyo hacia los gobiernos a través del voto. La opinión pública tiene la función de manifestar la opinión de los ciudadanos de una manera activa y hacerlo sobre todo a través de la prensa. Por eso, prensa y opinión pública son dos instituciones sociales que si bien tienen trayectorias distintas, es en el siglo XIX con el liberalismo donde una va a reforzar a la otra. Por último, dentro del siglo XIX va a aparecer otra fuerza política que tiene sus raigambres en el iluminismo, es decir, el marxismo. Para el marxismo, la opinión pública no es la instancia intermedia entre el gobierno y los ciudadanos. Todo lo contrario, es el reflejo de el pensamiento de la clase dominante, la burguesía, para justificar el estado de cosas de injusticia y de explotación. Para el marxismo, la opinión pública, al igual que la ideología, la cultura y la filosofía burguesas, son instituciones que reproducen las condiciones de desigualdad
de cada época. Por lo tanto, ellos lo que pretenden es una ruptura con los medios de producción y los medios de comunicación tradicionales y generar una especie de contraopinión pública, es decir, como reflejo del pensamiento de las clases oprimidas, para poder disputar el sentido de la realidad a los gobernantes. Ahora bien, hasta acá, hasta fines del siglo XIX, vamos a encontrar lo que se llama dos tradiciones, la tradición clásica y la tradición empírica. Todo lo que vinimos hablando hasta ahora hace a la tradición clásica, es decir, el conjunto de pensamientos que se elaboró, sobre todo desde la filosofía, para poder entender qué es la opinión pública. La mayoría de estos modelos están relacionados a la filosofía especulativa. ¿Qué quiere decir esto de filosofía especulativa? Que es producto de el raciocinio de filósofos, pero que no han podido comprobarlo fuera de los sectores donde ellos se reunían. Ya a partir del siglo XX, con los distintos sociólogos y psicólogos sociales e incluso antropólogos que van a ir apareciendo, utilizando primeramente la encuesta, la observación participante y otro tipo de estrategias de investigación social, es que va a surgir lo que se llama la tradición empírica, de la mano de las ciencias sociales que utilicen métodos empíricos, es decir, de trabajo de campo, van a poder ir comprobando sus teorías y armar un cuerpo de conocimientos que esté articulado con los hechos. Es por eso que se le dice empírica. Bien, con esto terminamos esta introducción a la problemática de la opinión pública. Ya en próximos videos vamos a ir tratando definiciones más concretas. Nos vemos.